Mientras la Comisión de Inteligencia revela la influencia del abogado personal de Donald Trump en la relación con Ucrania, el presidente insiste en que solo le interesa eliminar la corrupción, pero no investigar a sus rivales. Continúa el estado de excepción en Ecuador. Las protestas y disturbios en el país por el ajuste del precio del combustible dejaron más de 350 detenidos y decenas de heridos. Las violentas protestas de esta semana en Irak dejan 38 muertos y 1.610 heridos y se extienden hacia el sur del país en una zona controlada por los chiitas. Las autoridades de Hong Kong apelan a una antigua ley para prohibir el uso de máscaras durante las asambleas públicas, pero se esperan más movilizaciones. Buenas tardes, les saluda Iván Pérez Armenti, hoy por María Alejandra Requena. Bienvenidos a Panorama Mundial. Comenzamos. Los mensajes de texto publicados este jueves entre diplomáticos estadounidenses y un importante asistente ucraniano muestran cómo una posible investigación ucraniana sobre las elecciones de 2016 podría relacionarse con una reunión entre el presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, y su par estadounidense. Estos mensajes, publicados por el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, subrayan la relación del abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, con la política estadounidense sobre Ucrania y su participación en la concreción de la llamada telefónica del 25 de julio entre ambos mandatarios, en la que Trump instó a una investigación sobre el ex vicepresidente Joe Biden y su hijo. Por su parte, Ucrania anunció que revisará la investigación de una compañía de gas vinculada al hijo de Biden. Hunter Biden formó parte de la junta directiva de Burisma Holdings desde mayo de 2014 hasta abril de 2019 y Trump ha afirmado, sin aportar pruebas, que Joe Biden intentó que el principal fiscal de Ucrania fuera expulsado en 2016 para detener las investigaciones sobre la compañía en beneficio de su hijo. Pero para poner en contexto todo este tema nos conectamos ya con nuestra compañera Ione Molinares en Washington. Hola Ione, muy buenas tardes. Trump dijo hace algunas horas que no le interesa investigar a los Biden, sino combatir la corrupción. Pero, ¿cómo sigue la investigación de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes? Pues va realmente viento en popa para los mismos demócratas. Ellos dicen que van a adelantar esto sin parar y que no van a permitir que ninguna táctica dilatoria de parte de la administración. Por lo menos eso es lo que están diciendo por ahora. Hay presentación, hay peticiones específicas de documentos. Ahora también la comisión le está pidiendo al vicepresidente Mike Pence también que entregue unos documentos específicos y pues ahora el presidente le está tratando de condicionar la entrega de los documentos que le pidió a la comisión a que someta a votación primero en el Pleno precisamente este proceso de juicio político. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha dicho que ella decidió comenzarlo a nivel de comisión primero antes de someterlo en el Pleno y pues realmente no hay una ley que especifique exactamente cómo se puede adelantar este proceso. Como sea, lo más importante para el presidente es eso, que él ahora está hablando más de corrupción que de otra cosa, pero los documentos que muestra hoy, por ejemplo, los textos que presentó ayer el enviado especial Paul Volcker dicen otra cosa, a pesar de lo que el presidente insiste. Esto fue lo que dijo el presidente Trump hoy en la Casa Blanca. A mí no me preocupa la campaña de Biden, pero sí la corrupción. La política, eso depende de ellos. A mí no me interesa la política. Ayer alguien me hizo una pregunta, yo di una respuesta siempre con respecto a la corrupción. Yo tengo la obligación, el deber de buscar esta corrupción. Si ustedes ven lo que hizo Biden, lo que han hecho otras personas, increíble corrupción. Bueno, lo que dicen estos textos son otra cosa, la forma como el presidente realmente estaba interesado en el asunto de las elecciones y también en investigar a Biden. Todo esto es obviamente, Iván, preocupante porque Biden no es
un vicepresidente o un ex vicepresidente y ya. Él es también un aspirante a la candidatura demócrata, por lo tanto es un rival político y eso lo prohíbe la ley. El pedir un favor, el buscar asesoría y ayuda de un gobierno extranjero está específicamente prohibido por la ley. Pero más allá de todo eso, un juicio político no necesita necesariamente un crimen explícito. Una mala conducta es suficiente para llegar a un juicio político. Así que pues va a ser muy difícil que la Casa Blanca pueda frenar este proceso. Por ahora, en el lado ucraniano, pues pareciera haber apertura, pero dicen que las investigaciones las van a hacer por su propia cuenta, no porque un gobierno extranjero les diga algo. Aquí está. Shokin era profundamente corrupto, tuvo que ser despedido. Lutsenko era profundamente corrupto, tuvo que ser despedido. Y debido a estos muchachos hemos perdido 5 años en Ucrania. 5 años desesperados, sin castigo alguno para los corruptos. Con bajas en la economía, muchísimos ucranianos dejando este país para trabajar por toda Europa occidental y oriental. Y eso es una tragedia. Estas personas no tienen ningún derecho moral para hablar en nombre de este país, este hermoso país. Pues Ucrania también está pasando por su propia polémica, ¿verdad? Después de todas estas llamadas, y hay una gran prueba que tiene este nuevo presidente de no solamente mostrar que son independientes, pero que también pueden atacar precisamente asuntos como la corrupción y asuntos que realmente no tienen mucha, que son bastante oscuros, ¿verdad? En términos políticos. Así que, pues así va la cosa, Iván, y seguramente la próxima semana habrán más investigaciones, más declaraciones y más tensiones entre el presidente, la Casa Blanca y los demócratas. Iván. Así es, Yone, muchas gracias por estar con nosotros en vivo. Era Yone Molinares desde Washington. La ministra de Gobierno de Ecuador, María Paula Romo, informó este viernes que hay 350 personas detenidas por haber participado en las protestas en Quito y Guayaquil. Es el primer balance del estado de excepción decretado por el presidente Lenín Moreno para frenar las violentas manifestaciones por el alza del precio de los combustibles. En Quito está Ana María Cañizares con lo más reciente de esta crisis. ¿Qué tal, Ana María? ¿Cuál es el ambiente en las calles de Quito ahora? Hola, ¿qué tal? Bueno, las calles de Quito, como ves, en este momento estamos en el sector del Parque San Blas de la capital. Aquí se concentran equipos antimotines y los manifestantes que vienen desde el otro lado. Han tenido que contener los policías a este grupo de manifestantes que rechazan, como hemos visto en las últimas horas, las medidas del presidente Lenín Moreno, medidas económicas, sobre todo el alza en el precio de los combustibles. Iván, déjame decirte que en las últimas horas el presidente Lenín Moreno, el vicepresidente y su equipo han llegado a un preacuerdo, digamos así, con el sector del transporte, abrir la posibilidad de incrementar las tarifas de transporte interparroquial, interprovincial y dejar a discreción y autonomía a los gobiernos autónomos descentralizados, esto es, a los municipios de las diferentes ciudades. Habrá que ver en las próximas horas cómo se da este anuncio, pues así lo ha manifestado el ministro de Transporte, José Martínez, que dijo que en las próximas horas se conocerá en un consejo de la Agencia Nacional de Tránsito cuál es la resolución al respecto. Mientras tanto, la paralización de clases continúa, la paralización del transporte también. Únicamente han salido a trabajar desde ayer y hoy el transporte municipal. Los ciudadanos también se han pronunciado sobre estas manifestaciones en las calles y nosotros recogimos muy temprano lo que dijeron. Escuchemos. Es preocupante lo que está sucediendo aquí en mi país. Por las disposiciones del gobierno, obviamente tiene que tomar algunas disposiciones del gobierno, pero a lo mejor algo se le fue de las manos, y también al pueblo ecuatoriano, porque si nosotros nos quedamos con los brazos cruzados o cerrada la boca, quiere decir que todo está bien y el presidente va a seguir haciendo lo que él quiere. El presidente tiene que hacer las cosas como tiene que ser a medida de lo que el pueblo necesita. Ellos tienen empleados, tienen todo y genera un gasto para ellos. Eso da mucha pena que ya se vuelva un vandalismo esto. Después de una protesta podemos protestar, pero tenemos que saber protestar. El gobierno está que echa la culpa al otro gobierno, se tiran la pelotita.
Bien, nosotros hemos salido durante toda la mañana y parte de esta tarde por las calles del centro histórico, sobre todo, que han sido muy afectadas. El Servicio de Patrimonio ha informado sobre el daño que se ha hecho a las veredas, a algunos de los monumentos, calles, avenidas del sector y también locales comerciales que han sido vandalizados en todas las avenidas principales. Al momento hay un cerco del lado sur de la capital, un cerco de varios policías para impedir el paso al Palacio de Gobierno. Mientras tanto, si mi camarógrafo abre la toma, va a ver que aquí en el sector de San Blas están tratando de despejar y contener a los manifestantes que han venido hasta hace unos pocos kilómetros detrás, hasta unas más o menos 3 cuadras, todavía dentro del centro de la capital, para llegar al Palacio de Gobierno. Han sido contenidos, no les permiten pasar desde este lugar, Iván, pero también quisiera comentarte lo que ha dicho el presidente Lenín Moreno esta mañana, que no va a retroceder en las medidas económicas, que no hay negociación de por medio mientras los transportistas no depongan y no declinen sus posturas, como cerrar las calles, agredir a las personas. Escuchemos más para que tú también y el público lo sepa. No voy a cambiar de opinión, que quede absolutamente claro. No voy a cambiar de opinión. Dialogar, sí, para encontrar paliativos, vuelvo a recalcar, incentivos para aquellos que puedan haber sido afectados por la medida. Me alegro mucho la respuesta inmensa, mayoritaria del pueblo ecuatoriano para apoyar una decisión valiente del gobierno nacional. Bien, hay 350 manifestantes detenidos, según ha confirmado el Ministerio de Gobierno esta mañana. Además, hay 24.000 efectivos del ejército desplegados, 5.000 más del equipo de reserva. Hay que recalcar también que se mantiene el estado de excepción decretado el día de ayer por el presidente Lenín Moreno. Está prohibida la libertad de asociación y de reunión en las calles, así como se ha desplegado a todo un equipo de fuerzas policiales y militares en las calles de todo el país. La medida, de hecho, sin embargo, continúa, aunque los focos de violencia, según ha manifestado el gobierno, se han reducido paulatinamente. Gracias. Era nuestra compañera Ana María Cañizares en vivo desde Quito, reportando todo lo que está sucediendo allí con respecto a estas protestas. Sus comentarios en mi cuenta de Twitter, @IvánPZS, con la etiqueta Panorama Mundial. Aumenta el número de muertos por las protestas en Irak de esta semana. En Hong Kong, el gobierno apela a una antigua ley para prohibir el uso de máscaras en las protestas que parecen no tener fin. Nueva jornada de protestas en Irak. Al menos 38 personas murieron y más de 1.623 han resultado heridas desde el martes, cuando comenzaron las manifestaciones. Las autoridades extendieron el toque de queda para tratar de contener el descontento. Michael Holmes con el reporte. Miles de iraquíes protestan contra un gobierno con menos de un año en el poder. La ira pública y una frustración visceral y la consiguiente respuesta letal del gobierno. La policía iraquí disparó con municiones y gases lacrimógenos. Utiliza cañones de agua para dispersar las protestas que se iniciaron el martes. Violentos enfrentamientos continuaron por tercer día consecutivo. El gobierno impuso un toque de queda de 1 hora antes de amanecer y cortó el acceso a Internet en casi todo el país. El objetivo, limitar la posibilidad de coordinación de los manifestantes. Dichas medidas no fueron eficaces para aplacar estos disturbios mortales. Para darles una idea de cómo esto se extendió, la protesta comenzó aquí, en la capital, Bagdad, pero de ahí se propagó a las provincias y ciudades en todo el sur del país, incluyendo una zona rica en petróleo y dominada por los chiitas, Basra, crítica para la economía. Ahora, este jueves por la mañana, el gobierno había impuesto un indefinido toque de queda para Bagdad, Hilla, Nayaf y Nasiriyah. Es una de las más grandes protestas vistas en décadas aquí. Los manifestantes denuncian la corrupción de la clase dirigente, el mal manejo económico y el deterioro de la calidad de vida durante una época de paz relativa.
Desde la derrota de ISIS en Irak hace 2 años, el país ha gozado de cierto nivel de seguridad, pero los levantamientos esporádicos son severamente reprimidos por el gobierno. En general, no son cuestiones de los partidos políticos. En cambio, sí son problemas básicos: conseguir empleo, la corrupción, el suministro eléctrico y agua potable, los servicios básicos, en un país con una amplia riqueza petrolera. Desde el derrocamiento de Saddam Hussein, se han elegido gobiernos que poco han durado en el poder. Prometieron mucho, pero de hecho los cambios son pocos. El aumento de la pobreza y el desempleo se arraigaron en la indignación pública que trasciende los intereses grupales. Reclamamos nuestros derechos, solo eso queremos. Queremos un empleo, queremos trabajo que traiga cosas buenas para nosotros. La invasión de Estados Unidos en 2003 provocó una perturbación masiva de la infraestructura eléctrica, agua y cloacas. La violencia sectaria y la presencia de ISIS por años empeoraron las cosas. Durante todo esto, los manifestantes dicen que ha perdurado y hasta creció la cultura de corrupción. Las promesas falsas de cambio dejaron a los asediados ciudadanos iraquíes en la mira de su propio gobierno. Michael Holmes, CNN. Hong Kong prohibió el uso de máscaras faciales en las protestas a partir de este sábado. Las autoridades recurrieron a una ley de emergencia de la era colonial para aprobar la normativa. La medida ya desató la furia de los manifestantes, que salieron nuevamente a las calles a protestar. Los críticos sostienen que la medida sienta un precedente peligroso y prepara el camino para aprobar leyes más estrictas. La jefa del gobierno regional, Carrie Lam, dice que era una decisión necesaria, pero insiste en que Hong Kong no está bajo el estado de emergencia. Escuchemos. La situación actual claramente ha dado lugar a un estado de grave peligro público. El Consejo Ejecutivo decidió en una reunión especial esta mañana aprobar, bajo la Ley de Regulaciones de Emergencia, una nueva regulación destinada a controlar el uso de la máscara en lugares públicos. El anuncio, sin embargo, no detuvo a los manifestantes. Este viernes se registraron destrozos en estaciones de metro. La ley también podría suponer toques de queda y censura mediática. El futuro del Brexit dio un nuevo giro. El gobierno británico pedirá una extensión a la Unión Europea si no hay acuerdo el 19 de octubre. Esto según los documentos leídos en la más alta corte de Escocia. Pero eso no es lo que dice Boris Johnson. El primer ministro tuiteó recientemente: nuevo acuerdo o sin acuerdo, pero no un retraso. Anteriormente llegó a decir que prefería estar muerto a pedir una ampliación a Bruselas. Por su parte, su homólogo irlandés, Leo Varadkar, aseguró que apoyará una extensión, aunque asegura solo por una buena razón. Y es que el plan de Brexit de Johnson no cuenta con gran apoyo político en Irlanda. Y este martes Johnson se reunirá en Londres con el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, quien se encontrará antes de esa reunión con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y con la canciller alemana, Angela Merkel, en un momento en que aumenta la presión europea para que Gran Bretaña negocie un acuerdo factible. Y crece la preocupación por la posible escasez de medicamentos después de que el gobierno británico publicara el informe Yellowhammer, que detalla los peores escenarios posibles en caso de un Brexit sin acuerdo. Isa Suárez habla con los pacientes y con miembros de la comunidad médica para conocer más al respecto. Si no me inyecto, se eleva mi nivel de glucosa, y si en algún momento me quedo sin insulina, entraré en coma. Es la rutina de Alex. Un medidor en el brazo se conecta a una aplicación que muestra su nivel de glucosa. ¿Ya cenó? No. Entonces, cuando coma, ¿tendrá que inyectarse la insulina? Lleva 15 años viviendo con diabetes tipo 1 y necesita inyectarse al menos 4 veces al día cada día. La razón por la que hablamos de esto y por la que a usted le preocupa es que casi todos sus medicamentos provienen de Dinamarca. Alex no es el único. Personas en todo el Reino Unido dependen de medicamentos vitales fabricados en el resto de Europa. Este mes, el gobierno británico se vio forzado a difundir el documento Operación Yellowhammer, que describe, y cito, el peor escenario razonable después de un Brexit sin acuerdo.
y advierte que la dependencia de las cadenas de suministros de medicamentos y productos médicos que llegan cruzando el estrecho hace que 3/4 de los medicamentos que vienen por ese lugar sean particularmente vulnerables a retrasos extendidos. CNN se comunicó con el gobierno para obtener alguna aclaración sobre qué medicamentos se verían afectados, pero el Departamento de Salud dijo que no compartiría la información. En cambio, dice estar implementando una estrategia de múltiples aristas para prevenir la escasez, mediante el acopio, un servicio express de flete garantizado y más espacio de almacenamiento. Un vocero dijo, nuestros robustos planes deberían ayudar a garantizar que continúe el suministro de medicamentos y productos médicos sin interrupción. A los médicos del Servicio de Salud británico se les ha dicho que receten los medicamentos normalmente. Cuando dicen que todo estará bien, no les creo ni un poco. Lo he estado acumulando, pero tengo un límite de pedidos. Cuando pides mucho, ya no me permiten seguir pidiendo. La insulina de Alex es producida por el gigante farmacéutico danés Novo Nordisk, el mayor proveedor de insulina en el Reino Unido. La empresa dice haber triplicado su capacidad de almacenamiento para 18 semanas de acopio, 3.800.000 cajas. Muchos no se convencen. Hallamos miles de tweets que usaban la etiqueta #DeathByBrexit o Muerte por Brexit, una campaña surgida por el miedo a la escasez. ¿Cuánto tiene? Eso es todo. ¿Esto hasta cuándo? ¿El 31 de octubre? Esto me durará 70 días. ¿Tiene suficiente para 70 días? Sí. A medida que se acerca el Brexit, queda claro que Alex, como tantos otros, estarán pendientes del reloj. Isa Suárez, CNN, Londres. Microsoft denunció que ciberpiratas vinculados al gobierno de Irán intentaron atacar la campaña presidencial de los Estados Unidos de 2020. Según la compañía, la amenaza también estaba dirigida a funcionarios del gobierno actual y anterior, así como a periodistas de la fuente política. Entre agosto y septiembre hubo intentos de ataques que no tuvieron éxito. El responsable fue un grupo al que Microsoft llamó Fósforo. Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia instan a Facebook a detener el plan de cifrar todos los mensajes de los usuarios en sus plataformas. En una carta abierta, Mark Zuckerberg, firmada por el Procurador General William Barr y el Secretario Interino de Seguridad Nacional, Kevin McKillen, se asegura que encriptar los mensajes obstaculiza la capacidad de las agencias para aplicar la ley y detener a los delincuentes. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció un acuerdo con Montenegro durante su visita a este país. En sus palabras, se trata de la mayor venta de equipos militares en la historia entre estas dos naciones. El plan es entregar $36 millones en vehículos tácticos ligeros, una vez que se haya concretado el acuerdo. En Haití se registran protestas masivas este viernes. Cientos de personas exigen la renuncia del presidente Jovenel Moïse. Las protestas se vienen presentando desde hace varios meses con distinta intensidad. La creciente inflación y los presuntos casos de corrupción son las quejas principales de los manifestantes. Moïse ha desechado cualquier posibilidad de dejar el poder. El hermano del presidente de Honduras sigue enfrentando un juicio en Nueva York, un proceso que empezó con fuertes acusaciones por parte de los fiscales. El excongresista hondureño Juan Antonio Tony Hernández ha rechazado todos los cargos en su contra. Vámonos ya con Gilbert Vega desde Nueva York para que nos hable justamente sobre esto. Hola Gilbert, un testigo cooperante ha dicho que pagó $100.000 a las campañas del presidente Hernández y el expresidente Porfirio Lobo. ¿Qué ha trascendido en esta tercera jornada del juicio? Hola Iván, un gusto aquí desde la Corte Federal del Distrito Sur en la ciudad de Nueva York y es efectivamente el segundo día en que este testigo cooperante de la Fiscalía, estamos hablando del confeso narcotraficante Víctor Hugo Díaz Morales, alias El Rojo. Él ha acudido y ha presentado nuevas acusaciones, continúa salpicando a la clase dirigente, a la clase política y también a oficiales de la policía de Honduras, con sus acusaciones sobre cómo supuestamente ellos facilitaban el tráfico de cocaína a través de Honduras. Y también dijo en una de sus declaraciones que hizo un aporte de $100.000 al Partido Nacional. Esto para la campaña presidencial del entonces candidato a la presidencia Pepe Lobo y también para la reelección al Congreso de Juan Orlando Hernández en esta ocasión, quien ahora es el presidente
de Honduras. Dijo que esos aportes los hizo pues por sugerencia de quien está siendo juzgado aquí en esta Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, de Juan Antonio Hernández, el hermano del presidente hondureño, y él le dijo pues que si se lograba, digamos, la elección de estas dos personas, pues eso facilitaría tener muchas más conexiones y tener mucho más acceso a la información para que se pudieran, digamos, movilizar los cargamentos de droga a través de Honduras y también evitar la detención de quienes estaban participando en estas redes del narcotráfico. Esta misma tarde, el expresidente Porfirio Lobo rechazó estas acusaciones, dijo que él no conoce al señor Víctor Hugo Díaz Salas el Rojo y que nunca recibió dinero de esta procedencia de origen del narcotráfico, ni de mucho menos del señor Díaz para su campaña política del año 2009. Y esta tarde, pues también se conoció la reacción del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a propósito de esta nueva acusación. Aquí está lo que dijo. Al final, le repito, nada nos va a distraer de nuestra tarea. Y todo esto que ustedes están viendo es parte de lo que les dijimos de ese cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Y también voy a aprovechar para decirles algo. Revisen los perfiles de cada uno de los que está hablando. Yo se los dije al final ayer. Es impresionante de qué nivel de gente estamos hablando. Alguien que a sangre fría asesina a una niña de 3 años. Revisen. Ya les dije ayer lo que les tenía que decir. También como parte de esas acusaciones, este confeso narcotraficante pues ha dicho que algunos oficiales de la policía, nombró por lo menos a 4 de ellos que según él pues le ayudaban a prestar la seguridad para la movilización de los cargamentos de cocaína y también información sobre si había retenes. Esto también con los conocimiento de Tony Hernández, quien incluso en alguna ocasión o en 2 ocasiones intervino para que estos oficiales de la policía no fueran trasladados a otras ciudades, así garantizar que permanecieran allí donde pues realmente los necesitaba. Y a esta hora, pues justamente el abogado de Tony Hernández está tratando de desacreditar ese testimonio, pues indicando que justamente, como lo ha dicho el presidente Juan Orlando Hernández, lo que está buscando es tratar de obtener beneficios a través de hacer acusaciones, pues que digamos no tienen mucho de realidad a propósito de lo que se ha dicho en esta corte, Iván. Bueno, Gilor, vamos a seguir atentos a ver qué es lo que pasa con este juicio y si hay nuevas revelaciones. Será nuestro compañero Gilor Vega en vivo desde Nueva York. Y nosotros más adelante, aquí en Panorama Mundial, estaremos con el proyecto Ser Humano, que presenta una nueva historia. La discriminación de los llamados genízaros en el suroeste de Estados Unidos. Los detalles al regreso. Este viernes continuó la acción de los playoffs de las grandes ligas, pero también podrán ver el segundo juego de la serie entre los Nationals de Washington y los Dodgers de Los Ángeles a las 6:30 de la noche, hora de Los Ángeles, y a las 9:30 de la noche, hora de Miami. Las autoridades de Colombia detuvieron a la hija de la excongresista Aida Merlano, quien se fugó el martes descolgándose con una cuerda tras una consulta odontológica. Aida Victoria Merlano Manzaneda será trasladada a Bogotá para ser indagada sobre el escape de su madre. El director de la Policía Nacional dijo que es evidente la participación del médico en el hecho. Se ofrece una recompensa de unos $14.000 para quien contribuya a la recaptura de Merlano. El proyecto Ser Humano de CNN en español presenta una nueva historia. La discriminación de los llamados genízaros en el suroeste de Estados Unidos. El reporte es de nuestro compañero Gustavo Valdés. Esta es mi casa. Virgilio Trujillo aún se sorprende de la belleza de la tierra en la cual ha vivido su familia desde tiempos coloniales. Aquí es donde vinieron mis antepasados en un tiempo, cuando todo estaba en su mera naturaleza. Abiquiu está en el norte de Nuevo México, cerca de la capital Santa Fe, una aldea o merced, como se le conocía cuando los españoles le cedieron el lugar. Esta tierra se pagó con sangre. Ese sacrificio es parte de la complicada historia de una comunidad étnica llamada los genízaros. Son básicamente víctimas
de las muchísimas guerras que hubo en Nuevo México en el siglo XVIII especialmente. El folclorista histórico Enrique Lamadrid ha publicado varios libros sobre los genízaros. Cuenta que esas guerras se libraron entre españoles e indígenas y que también hubo conflictos entre las diferentes tribus que habitaban la región. Las víctimas de esa violencia eran niños. Huérfanos por la brutalidad de tanta lucha. Esos huérfanos fueron comprados, rescatados por familias hispanas. En este contexto, la palabra rescate se refiere al monto pagado a cambio de los niños. Eso evitaba la connotación de haber comprado esclavos, algo prohibido por la Iglesia. Les daban su educación, les daban su apellido, les daban su religión, eran pues también sus esclavos. Vivían con familias hispanas en casas como esta, perteneciente a la familia Hobart González en Albuquerque, que hoy es un museo, y ahí se reconoce que tenían a estos niños y que con el tiempo perdían su identidad indígena. Eran gente ya cortada de su tribu, era gente que hispanizada. Y que una vez adultos eran liberados. Se les consideraba ciudadanos dentro del sistema de castas que asignaba jerarquías de acuerdo con el linaje familiar. ¿Cuál era el lugar de los genízaros en la sociedad? Era la capa social más baja. Eventualmente, el número de genízaros creció al punto que pidieron al gobierno español que les diera sus propias tierras. Es directamente el estilo de genízaro. Moisés González es presidente de la Asociación de Cornué, otra comunidad genízaro en el centro del estado. Las comunidades, los ejidos que lo dieron los españoles eran en la montaña. Con la condición de ser la primera línea de defensa y de ataques de tribus indígenas. Las Mercedes también fueron respetadas hasta cierto punto por el gobierno estadounidense cuando México cedió estos territorios, aunque el gobierno federal no los reconoce como grupos indígenas con la soberanía sobre sus tierras como lo hace con otras tribus. ¿Son discriminados ahora? Sí, no somos como un grupo que está reconocido como de gobierno. González dice que esa falta de reconocimiento como grupo indígena, combinado con su herencia española, resulta hoy día en otro tipo de confusión de identidad. ¿Hay gente que cree que eres inmigrante? Sí. ¿Y qué les dices cuando te dicen algo así? Que yo soy genízaro, yo soy de esta tierra más antes que eran los Estados Unidos, y los europeos eran los inmigrantes. Tanto González como Trujillo y representantes de otras comunidades genízaro trabajan para aumentar el reconocimiento de su gente como grupo único, una mezcla étnica que ha poblado esta tierra a lo largo de su historia. Nosotros tenemos que decidir qué futuro queremos. Pausa y al volver en los deportes, la mesa está puesta para otra edición del Clásico Joven en el fútbol mexicano. Es el momento de los deportes aquí en Panorama Mundial y hoy nos acompaña Marcela Trucios desde la ciudad de Atlanta. Marcela, ¿cómo estás? Comencemos hablando de fútbol mexicano. Este fin de semana se va a llevar a cabo el Clásico Joven protagonizado por las Águilas del América y la máquina cementera del Cruz Azul. ¿Qué nos podés contar de esta rivalidad? ¿Qué tal, Iván? Te saludo con mucho gusto. Bueno, pues te cuento que es sin duda alguna uno de los partidos más atractivos de la jornada de este sábado. Y de hecho, en este partido, el Cruz Azul será muy importante la oportunidad de cambiar su suerte contra un equipo con el que siempre se le ha complicado para ganar, que es el América. Y bueno, como si eso fuera poco, el técnico del Cruz Azul, Roberto Dante Siboldi, no ha ganado en la Liga MX en más de un año. A pesar de esto, se mantiene optimista. No sabría decirte si llegamos en el mejor momento, porque el último resultado quizás no lo marca así, pero futbolísticamente, y a pesar del poco tiempo de preparación que hemos tenido desde que empezamos, los muchachos han ido poco a poco asimilando la idea, más que nada en hablar con ellos, en las charlas que tenemos previo a los partidos, en los poquitos minutos o
o tiempo que tenemos en el día antes del partido, que por lo general es de recuperación y algo de un paradito que puedas hacer para el siguiente partido. Entonces esta semana nos vino muy bien el hecho de poder trabajarlo, lo que hablamos, de llevarlo a la cancha, ¿no? Bueno, pasamos ahora a la postemporada del béisbol, donde este viernes están jugando las 4 series divisionales y una de esas series comienza esta noche en la Gran Manzana. Los Yankees debutan en su estadio ante los Twins de Minnesota en una de las series divisionales de la Liga Americana. Y este será un enfrentamiento entre los dos equipos más jonroneros en una temporada en la historia. Los Yankees conectaron 306 cuadrangulares, uno menos que los Twins. Así que estos juegos prometen ser de mucho poder. Siempre el batazo va a estar, siempre está el batazo, pero si nosotros los pitchers nos enfocamos en fallar menos, es donde está la clave. Sí, gracias a Dios, con las actividades que he tenido de batear, el live VP en la máquina, en el cage, en verdad me siento 100% ready para ir a jugar. Será un día más que Dios me da la oportunidad para hacer lo que tanto me gusta, lo que tanto me apasiona, que es lanzar. Les recuerdo que a través por CNN y en la señal de Estados Unidos podrán ver el segundo juego de la serie entre los Nationals de Washington y los Dodgers de Los Ángeles. El equipo de Los Ángeles ganó el primer juego de la serie 6-0 el jueves por la noche. Y este segundo partido comienza a las 9:30 de la noche, hora de Miami, 6:30, hora de Los Ángeles. Y es lo que tengo por el momento en el mundo de los deportes. Iván, los espero esta noche a las 11:30 en Deportes CNN. Muchas gracias, Marcela. Allí estaremos. Nosotros ya regresamos con más Panorama Mundial después de la pausa. Es viernes y por eso vamos a compartir los comentarios más importantes y más impactantes de la semana. Esto es Lo dijo en CNN. Lo que yo reconocí ante la impopularidad es asumir este encargo. ¿Por qué es impopular? Porque el Congreso es impopular, porque los políticos todos somos impopulares y por eso el presidente decidió enviar un proyecto de ley en el cual yo estaba de desacuerdo de adelanto de elecciones para todos, incluyéndolo, al cual ha abandonado, porque no lo ha vuelto a ver, no lo ha vuelto a mencionar y es más, ha convocado elecciones solamente para el Parlamento. No, en este momento, como usted bien ha explicado, hay una situación de facto. Las Fuerzas Armadas han tomado una decisión. Yo no puedo actuar más de lo que puedo actuar, sino básicamente con este librito que se llama la Constitución. Lo que nosotros pretendemos como Congreso de la República es regresar al equilibrio de poderes que nunca debió romper. Ese es básicamente. Si usted me dice que yo puedo asumir hoy día, es iluso. No puedo. Entonces, lo que tenemos que buscar es regresar a un balance político. Sí, hay gente descontenta que por supuesto sale y critica y tiene todo el derecho y el deber de hacerlo si así fuera. Los desmanes se provocan porque hay otro tipo de personas provocadas por ese anterior gobierno de Correa o por otros anarquistas que lo que buscan es complicar la situación más allá de lo que comprende la mayoría de la gente. No contábamos con algo así en el caso de Venezuela. Esto ha sido una gran victoria diplomática, especialmente del Grupo de Lima, que fue el que llevó el liderazgo en este tipo de gestión ante la Comisión, ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Es un informe que debe estar dirigido específicamente a identificar con nombre y apellido las responsabilidades de aquellos que han dirigido la represión en Venezuela. Muchos nos tememos que este juicio que se está montando en el país va a ser un juicio farsa, sin garantías, y lo que intenta creo que es preservar el poder y la imagen del hombre fuerte del régimen, del heredero del trono, de Mohammed bin Salman, que sin duda tiene que estar detrás de este horrendo asesinato porque nada se puede hacer en un consulado saudí fuera del país sin que las máximas autoridades puedan autorizar. Ucrania tiene un nuevo sitio de interés turístico, pero no es para todos los gustos. Es la sala de control de la planta nuclear de Chernobyl, donde se produjo el peor accidente nuclear de la historia. Quienes se aventuren a visitar este lugar deberán protegerse adecuadamente y ser sometidos después a pruebas de radiología para medir su exposición.
La apertura de esta sala de control se considera dentro del llamado turismo oscuro o negro, en el que se visitan lugares asociados con tragedias. Y esto que vemos aquí es un buquet de tulipanes, una pieza del artista Jeff Koons, un tributo a las víctimas de los ataques extremistas islámicos en París en 2015 y a la amistad que une a Estados Unidos y Francia. El monumento, que mide 12 metros, está ubicado cerca del Museo Petit Palais en París. Ya estamos terminando el show, pero quiero recordarles que espero sus comentarios en mi cuenta de Twitter, @IvánPZS, con la etiqueta Panorama Mundial. Y ya llega Directo USA en vivo por CNN en español desde Washington, D.C. Nosotros aquí le ponemos un punto final a Panorama Mundial. El lunes estará con su conductora de siempre, María Alejandra Requena. Les habló Iván Pérez Armenti. Que tengan muy buen fin de semana.